Bueno. Bueno, queremos informarle a la gente que está en el templete. El templete está capacitado para cierto número de personas. Se está doblando parte de la madera. La gente que no tenga que estar ahí, le pedimos el favor que baje. Sí, la marimba va a tocar una canción. Compañeras y compañeros, vamos a dar inicio. Tengo que retirarse porque está ante una situación muy delicada a nivel personal. Están haciendo una cirugía a su hija, por lo tanto, él tuvo que retirarse. Así es, ya lo dije, así es. Sí. Súbele, Nacho, no se oye. Agradecemos la presencia de diversas personalidades de las embajadas en dicha sesión. Sonó Porfirio Muñoz Ledo, Eberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Rodolfo González Guevara, Ifigenia Martínez, Adolfo Gili y Rosalvina Garavito. Igualmente eligió a la directiva de este tercer Consejo Nacional y quedó integrada de la siguiente manera: Mario Saucedo, presidente; Ernesto Prieto, vicepresidente; escrutadora, y Leticia Ramírez, escrutadora. Bien. También nuestra sesión plenaria resolvió la elección de su nuevo Comité Ejecutivo Nacional,
integrado por 21 compañeros, que son encabezados por Andrés Manuel López Obrador, presidente. Jesús Ortega, secretario general. Héctor Sánchez, coordinador por el grupo parlamentario en el Senado. Pedro Etienne Llano, coordinador del grupo Robles. Pablo Gómez. Amalia García. Alberto Zazueta. Asa Cristina Laurel. Manuel Ortega. Va a hacer uso de la palabra el presidente del Consejo Nacional, Mario Saucedo, para tomar protesta al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a pedir, por favor, se pongan de pie para la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Compañeros, integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del Partido de la Revolución Democrática, pugnar porque se realice su declaración de principios y su programa, y acatar las resoluciones de los órganos del partido, buscando y defendiendo siempre la democracia, el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de nuestra nación. Y protesto. Si lo hicieran así, que el Partido de la Revolución Democrática y el pueblo mexicano se lo reconozca. De lo contrario, que se los demande. ¡Viva el Partido de la Revolución Democrática! Compañeras y compañeros, enseguida hará uso de la palabra el ciudadano licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Compañeras y compañeros de partido, distinguidos invitados, amigos todos, durante estos años ha sido la palabra el instrumento central de nuestro trabajo. Venimos hoy a transmitirla y con ella el mandato que recibimos de nuestros militantes. Lo hacemos con profunda satisfacción, con alegría, con honor y con la fundada confianza de que bajo el impulso de una vigorosa e inteligente dirigencia, el Partido de la Revolución Democrática alcanzará en el próximo futuro la dimensión política y moral que su compromiso le demanda.
quienes tuvimos durante este tramo el encargo de conducir a la organización, empeñamos en ello lo mejor de nuestra capacidad y convicción para convertir un haz de corrientes, propuestas, personalidades, intereses y corrientes que concurrieron en nuestra etapa fundacional en un verdadero partido político. Cerramos este ciclo con la certidumbre de que hoy nuestros compañeros privilegian sobre cualquier otra consideración la solidez institucional de nuestra casa común, su unidad, su eficiencia, su prestigio y el trazo compartido de una tarea de largo plazo. Hemos avanzado en el debate, en la confrontación, en la coincidencia y en el arte de la tolerancia. Hemos aprendido a respetarnos, a comprendernos y a querernos. Hemos instaurado el pluralismo como vivencia humana, como marco intelectual y como práctica política. No somos ya el partido de ninguna tendencia y de nadie en particular, sino el partido de todos nosotros y de todos los que creen en nosotros. El balance de esta gestión lo harán la militancia y los órganos de dirección y análisis del partido. Lo están haciendo profusamente los órganos de opinión pública y la propia ciudadanía. Desde la serenidad y la perspectiva implacable del tiempo, podrá valorarse mejor lo que propusimos, lo que logramos y lo que no pudimos alcanzar. El Comité Ejecutivo saliente ha preparado informes detallados por ramo de actividad y ha celebrado debates colectivos sobre nuestra gestión que ponemos a disposición del Consejo Nacional del Partido. A mí me corresponde solo, en este acto solemne de entrega y toma de protesta, formular breves y acotadas reflexiones sobre el ser colectivo que hemos formado, su inserción en el tiempo de México y las faenas que se encuentran en curso. Desearles también a quienes llegan el buen éxito que esperamos de su ambición, de su rectitud y de su talento. Por la cronología y por el proyecto, somos el partido del fin del milenio mexicano. Nacimos precisamente en el inicio de la última década del siglo y es nuestra razón de ser promover y conquistar el arribo de nuestra nación a la próxima centuria, dotada de un sistema democrático de relaciones políticas y sociales, de un régimen republicano de gobierno y en la emergencia de un poder ciudadano capaz de recuperar la identidad y la soberanía nacionales y de asegurar un porvenir digno, justo y próspero para las nuevas generaciones de mexicanos. Somos, en ese sentido, mucho más que una organización electoral o que una plataforma política. Somos
un partido histórico, no solo en cuanto aspiramos a transformar radicalmente el régimen político del país, sino en cuanto nos hemos planteado ser el punto de referencia, el hilo conductor y el eje articulador de todos cuantos coincidan en nuestra visión y en nuestra acción, que podemos definir como la causa democrática, nacionalista, social y republicana de México. Por ello mismo, siendo un partido nuevo, venimos de lejos y nos reclamamos a justo título como seguidores e impulsores del proyecto original de la nación, igualitario, independiente y libertario. Nos consideramos custodios de valores y principios permanentes, pero responsables para promoverlos en el preciso tiempo histórico de nuestros días, frente a realidades inéditas, desafíos complejos, límites específicos y adversarios crecientes, que es menester valorar, mensurar, conocer y combatir con las armas que nos ofrecen los propios cambios que se están operando en la sociedad. Paradójicamente, aspiramos a colocar a México en el horizonte de la modernidad, del que ha sido excluido por rezagos ancestrales, y nos enfrentamos ya a los desafíos de la posmodernidad que por todas partes nos acosan. Tenemos que valorar los cambios acaecidos en el mundo y en el país por los efectos de la transnacionalización, de la reducción de los espacios de las soberanías nacionales, de la corrupción de los aparatos políticos, de los condicionamientos impuestos al desarrollo de los pueblos, de la marginación creciente de los grandes grupos humanos, del desmantelamiento de los movimientos sociales y del acorralamiento de los más pobres de los mexicanos, y a partir de ahí, con las armas de la razón y de la acción, construir una nueva realidad. Nos hemos propuesto convertir antiguos ideales políticos y partidarios en una nueva identidad. Ninguno de nosotros es hoy lo que fue ayer. Somos, desde luego, claramente distintos de nuestros orígenes partidarios, cualesquiera que hayan sido. Queremos, eso sí, aportar el caudal de nuestros sueños y experiencias a la construcción de una nueva esperanza nacional, aquella que refleje y encauce las aspiraciones de la mayoría de nuestros compatriotas. En tal virtud, nada es más contrario a nuestro propósito que el dogmatismo. Somos y queremos ser el partido de la reflexión, el partido de la búsqueda, el partido de la racionalidad, pero también el de la lealtad inconmovible a la nación y a los valores que han acompañado los grandes jalones de nuestra historia. Aspiramos a construir y a constituir la izquierda democrática de la nación mexicana.
La verdadera medida de nuestro avance es la aceptación de nuestra propuesta por los ciudadanos y el cambio efectivo que logremos en la correlación de fuerzas dentro del país. Nuestra capacidad, por tanto, para acceder al poder público y para ejercerlo en el sentido de nuestro programa. Nunca será excesivo reiterar que la política es el puente entre la realidad y el proyecto, la conjunción por antonomasia entre acción y pensamiento, y que por ello exige niveles más altos de devoción, de compromiso, de lucidez, de disciplina y de entrega que otros ámbitos del quehacer humano. La política que proponemos demanda también una definición precisa de las tareas y de los tiempos en que es necesario cumplirlas. En el espacio histórico corto de nuestra trayectoria partidaria, nos ha correspondido la difícil faena de formar una línea de resistencia contra el neoliberalismo y sus abusos, el autoritarismo, la corrupción, la represión política y la exclusión social. Nos hemos abocado igualmente a la edificación de un partido efectivamente competitivo en lo electoral y socialmente responsable frente a los mexicanos. Y hemos decidido empeñar toda nuestra capacidad y nuestra habilidad política en la transformación democrática del Estado mexicano. Cambiar las reglas del juego político en el país es condición indispensable para un cambio pacífico y sostenido, que no nos exponga a los retrocesos de la brutalidad. Esa fue la conclusión central que en mi criterio emanó del Congreso de Huastepec, evento que hizo de nuestra organización el principal e indiscutible promotor de la transición democrática mexicana. Las transiciones asumen modalidades diversas según sus grados de ruptura y los tiempos en que se desenvuelven. El hecho determinante es que no hemos todavía provocado el derrumbe del sistema político, aunque nada excluye que el día de mañana surja un muro de Berlín. La tarea consiste entonces en impulsar un proceso de cambio y de reemplazo en el que concurren reformas institucionales, avances electorales, emergencia ciudadana, resistencias civiles y movilizaciones sociales. En nuestro caso, la transición puede ser un proceso lento, complejo, arduo y aún penoso, que exige visiones estratégicas claras y una perseverancia política a toda prueba, y como es obvio, un sentido racional de la prisa histórica. Fue y seguirá siendo, así lo esperamos, nuestro partido el que trazó el plano maestro de la transición democrática.
el que lo introdujo en la conciencia social y en el debate público, y el que lo convirtió en programa de partido. Fuimos nosotros los que propusimos un diálogo nacional para la reforma del Estado, con una agenda de 3 grandes capítulos: la reforma electoral y la ampliación de las libertades cívicas, la reforma de las instituciones políticas del país y el cambio de la política económica y social que ha empobrecido y avasallado a los mexicanos. Apenas hemos concluido el primer trecho, la reforma constitucional en materia electoral. Más del 90% de las propuestas que el Partido de la Revolución Democrática presentó desde 1989 han sido adoptadas, y cuando menos una proporción inversa de propuestas del número de curules que tenemos en los congresos del país. Eso ha sido obra de la perseverancia y de la tenacidad de nuestros compañeros del partido. Pero la negociación no ha terminado, ni menos aún el proceso de reformas. Tenemos de inmediato una deuda con la sociedad civil. Han quedado pendientes aquellas reformas que le abran espacios de participación a la ciudadanía, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, las candidaturas independientes y la demolición del aparato corporativo del Estado, mediante la conquista de la libertad sindical y de la libre asociación de todos los mexicanos. Corresponde al gobierno fundamentalmente el cumplimiento de las reformas pactadas, el no uso de recursos públicos de modo ilegal en las campañas electorales, el otorgamiento de espacios igualitarios a los partidos políticos en los grandes medios de comunicación, sanciones penales y legales contra quienes infrinjan las normas adoptadas y la aplicación en todos los ámbitos del federalismo mexicano de los grandes principios que hemos pactado. Necesitaremos vigilar celosamente que las reformas del Distrito Federal se cumplan a cabalidad, que no se escamotee la autonomía de las autoridades locales y que no se pongan trabas artificiales en el proceso de remunicipalización y de plenas libertades ciudadanas a los habitantes de la capital. Quedan grandes tareas por lo que hace a la estructura del Estado Nacional, al equilibrio entre los poderes de la Unión, al control efectivo del gasto público y el combate a la corrupción, a la descentralización de los recursos, de los poderes, las atribuciones y las responsabilidades hacia las autoridades municipales y los gobiernos estatales. Falta en lo inmediato darle carácter vinculatorio a los acuerdos alcanzados en San Andrés Larráinzar, de modo que en el próximo periodo de sesiones pueda alcanzarse la plena autonomía política, territorial y social de los pueblos indios. Será tal vez menester, habida cuenta de la enorme magnitud del proyecto, que el nuevo Congreso de la Unión, que muy presumiblemente será electo en condiciones de mucho mayor equidad y garantía
al libre ejercicio del voto, sea el responsable, de acuerdo con un transitorio en la propia Constitución política del país, de la elaboración de un nuevo proyecto constitucional. Todas las transiciones democráticas han culminado en una nueva Constitución y la envergadura de los cambios propuestos exige una empresa de tal magnitud. Pero, a fin de cuentas, la reforma que los mexicanos están esperando, la que están ansiando, la reforma permanentemente diferida, es la reforma social, que no podrá lograrse sino mediante el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, porque la reforma social exige en una vertiente el cumplimiento irrestricto de los derechos individuales y sociales de los mexicanos, del derecho a la vida, a la seguridad, al ejercicio de las libertades públicas, a la igualdad de oportunidades, a la dignidad y a la seguridad, al salario, al empleo, a la vivienda, a la alimentación y al acceso a los mínimos de bienestar compatibles con la dignidad humana. La reforma social exige también el combate a la impunidad. La impunidad es el derecho implícito de que algunos gozan en los regímenes autoritarios para violentar el orden legal, que establece diferencias insalvables entre los miembros de una misma sociedad, fundadas en la arrogancia del poder, en la complicidad y en la flaqueza de las instituciones públicas, que equivale a la deserción factual de los dirigentes políticos. La impunidad social y la impunidad criminal son los obstáculos mayores para un verdadero Estado republicano de derecho. El combate al abuso del poder en todas sus formas debiera ser, en mi criterio, el objetivo central de un partido como el nuestro, en el que concurren los trazos esenciales de su identidad democrática y justiciera. Compañeras y compañeros, me llevo de estas luchas el testimonio de un enorme esfuerzo colectivo, anónimo y esperanzado, de cientos de miles de hombres, de mujeres y de jóvenes que han encontrado en la vida y en la adhesión partidaria un cauce para su existencia y una razón para seguir luchando. Me llevo el recuerdo de quienes caminaron al lado de nosotros y fueron sacrificados. Me llevo la respuesta viva de millones de ciudadanos que escucharon nuestra propuesta en todo el país y que la acogieron como un mensaje de libertad y como una simiente de pensamiento crítico. Me llevo sobre todo el recuerdo exaltante de la emoción humana, que es la argamasa de las grandes tareas, ese suplemento de alma que caracteriza la actitud vital de nuestros militantes. Ha llegado el tiempo del relevo y es un relevo generacional. Significa igualmente el tiempo
de la cabal consolidación del partido como opción de gobierno. Saludo en Amalia García y en Eberto Castillo no solo trayectorias políticas intachables, sino campañas enjundiosas e imaginativas, y la pulcritud partidaria para resolver con un sentido de unidad el proceso electoral y contribuir a la reconstrucción de los consensos partidarios. En contienda abierta y participativa ha sido electo Andrés Manuel López Obrador. Por una amplia mayoría de los electores. Sus cualidades de dirigente le han valido el extenso apoyo partidario y social con que asume la encomienda. Sus compañeros han encontrado en él ese conjunto de virtudes que constituye el armazón y el espíritu de todo liderazgo verdadero, la impronta del carácter y de la vocación política, la entrega sin límites a la causa que se profesa, la honestidad intachable en la conducta, el talento organizador, la solidaridad humana y la voluntad de ser en la historia. Lo acompaña en la faena un grupo nutrido de dirigentes con el aliento irreemplazable de la juventud y el acopio de la experiencia acumulada en incontables luchas, y con el sentido unitario y la lealtad a los principios que exige la grave empresa que asumen. A ellos corresponde en adelante la palabra. Más que entregar una dirigencia, les transferimos una noble encomienda. Al término de las tareas para los cuales me eligieron mis compañeros, refrendo el compromiso de continuar bregando a lo largo de las jornadas que me resten en la realización del proyecto que juntos hemos construido y del ideal en que se funda. Elevo votos porque sepamos encauzar los trabajos y los días que nos aguardan, de modo que se ensanche sin cesar el ámbito fraternal de nuestra causa y podamos culminar la misión que hemos asumido como el compromiso mayor de nuestras vidas. Democracia ya, patria para todos. En este acto se encuentran diversas personalidades de la vida política de nuestro país. Quiero solicitarles un aplauso global para todos ellos,
se encuentran diputados del Grupo Exhorto de la Cámara de Diputados. Bienvenidos. Que haga uso de la palabra. Compañero presidente del Consejo Nacional del Partido, amigo y compañero Porfirio Muñoz Ledo, compañeras y compañeros militantes, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, compañeras y compañeros legisladores, exlegisladores estatales y federales de nuestro partido, compañeras y compañeros de la dirigencia del Comité Ejecutivo Saliente, compañeras y compañeros militantes y dirigentes del PRD en los estados del país, amigas y amigos de las organizaciones políticas y sociales que nos acompañan, amigas y amigos profesionales y técnicos, miembros distinguidos de la academia y de la intelectualidad que nos honra con su presencia. Excelentísimos embajadores de naciones amigas que nos distinguen en este acto, amigas y amigos de los medios de comunicación, a quienes les agradezco la cobertura que le dieron a la campaña electoral interna de nuestro partido. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, respetado amigo y compañero de lucha partidaria. Sean mis primeras palabras para agradecer a los militantes de mi partido su generoso voto en favor de la planilla que tuve la oportunidad de encabezar. Sepan todos que sabré honrar la palabra empeñada, entregando lo mejor de mis esfuerzos a los anhelos del pueblo, porque soy un convencido que los sueños y aspiraciones de los mexicanos de hoy serán las leyes y las realidades del mañana. Igualmente, reconozco la calidad de las propuestas políticas de mis compañeros Eberto Castillo y Amalia García. Quiero hacer un reconocimiento al compañero Porfirio Muñoz Ledo, quien supo dirigir el PRD en tiempos difíciles y conducir con gran sentido de institucionalidad el proceso que hoy culmina. Su compromiso con el presente y con el futuro de nuestra organización política es limpio y permanente. Habremos de recurrir siempre al consejo de su experiencia y de su reconocido talento político. Quiero agradecer también al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el apoyo que dio a mi candidatura. Lo cual mucho aprecio y mucho me honra, porque es uno de los grandes valores morales de la nación mexicana. He recorrido el país por sus 4 puntos cardinales. En el norte, en el centro y en el sur, México presenta grandes contrastes, donde viven los privilegios y abusos de unos cuantos frente al infortunio y la indefensión de millones de mexicanos. En el norte, región otrora orgullosa de sus logros productivos, encontré una actividad agropecuaria derrumbada, que ya no compite
en los grandes mercados nacionales y extranjeros. Allí campesinos enfermos de pobreza, ya sin posibilidades de extraer de la tierra con sus brazos laboriosos la vida y el sustento de sus familias. Vi pueblos abandonados a consecuencia de verdaderos éxodos de migrantes en busca de empleos más allá de la frontera, arriesgando todo por conseguir algo que mitigue el hambre de los suyos. También en el norte encontré a pequeños y medianos empresarios quebrados por la absurda apertura comercial indiscriminada y sin límites que el gobierno sostiene. Vi cómo luchan tenazmente para salvar o rescatar su patrimonio arrebatado por los bancos con el beneplácito y la complicidad de las propias autoridades judiciales. En el centro del país encontré gigantescos hacinamientos de pobreza. Las sociedades urbanas son víctima cotidiana de la criminalidad, el desempleo, la ausencia de servicios públicos, la contaminación del aire y, sobre todo, las sociedades urbanas son víctimas de la deshumanización propia de los grandes conglomerados, donde se va perdiendo la generosidad y otros valores esenciales de la vida cotidiana a causa de la lucha implacable por la sobrevivencia cotidiana. Hemos de resumir que los mexicanos más pobres están acorralados, porque si emigran a los grandes centros urbanos les va mal, pero si se quedan en el campo les va peor, aunque vayan hacia cualquier rumbo buscando un mejor destino, encontrarán siempre lo mismo: el desempleo, la frustración y la pobreza. En el sur de México encontré estados con enormes riquezas naturales, con cultivos rentables, con grandes recursos silvícolas, con yacimientos petroleros y volúmenes gigantescos de agua para producir energía y muchos beneficios más. Es quizá en el sur y el sureste del país donde se vive con toda intensidad la enorme paradoja de regiones ricas con pueblos pobres. En mi recorrido constaté que en el México del neoliberalismo, del libre mercado y de la globalización, todos los buenos y grandes negocios se realizan bajo el manto protector del poder político, ya que los funcionarios se han olvidado del pueblo y están entregados a la corrupción y el pillaje. En el país, los negocios son hoy cosa pública y la cosa pública es negocio. No hay línea divisoria. El poder económico y el poder político se alimentan y nutren mutuamente. Igualmente, constaté que el México de hoy se ha convertido en un país semifeudal en lo político, a falta de un auténtico liderazgo nacional y de un eficaz control de la política interna del país. Los gobernadores, en complicidad con las oligarquías nativas, han instaurado verdaderos cacicazgos, auténticos señoríos. En sus feudos, los intereses suyos son los únicos que cuentan. Se reparten el presupuesto público y la riqueza social, violan los derechos humanos, manipulan la ley como les conviene, y si alguien se rebela, le espera el hostigamiento, la represión, la cárcel o la muerte, delitos que desde luego siempre quedan sin castigo. México, desafortunadamente, es el país de la impunidad. La ley está al servicio de una élite político-financiera que se ha adueñado del país. Esta élite puede robar el presupuesto público, puede pisotear los derechos de terceros, puede acusar y encarcelar únicamente con el testimonio de su palabra, puede matar y no hay ley ni juez que la condene. Las cárceles están llenas de personas humildes, quienes no tienen con qué comprar su inocencia. Las prisiones mexicanas no son para los saqueadores del erario. En México nunca ha ido a la cárcel un gobernador. Sigue vigente la regla no escrita de que los delitos graves cometidos por políticos se castigan a lo sumo con la suspensión del cargo, pero nunca con la cárcel.
Nunca han sido castigados los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros compañeros perredistas y de luchadores sociales de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y otros estados. Tampoco han sido aclarados ni castigados los crímenes políticos del 94 y el asesinato masivo de 17 campesinos de Aguablancas. Vivimos en un régimen de absoluta impunidad, donde los poderosos de la política y las finanzas tienen patente de corso para delinquir, seguros que no recibirán ni siquiera una reprimenda pública. Pero así, compañeras y compañeros, así como encontré al país devastado por la crisis, por un gobierno y una política totalmente divorciados de las aspiraciones de la sociedad, también constaté que el sufrimiento no ha doblegado el honor, el orgullo y la gallardía del pueblo de México. En el norte, en el centro, en el sur, en campos y ciudades, recogí un mensaje muy claro, valiente y decidido. Queremos un cambio y lo vamos a hacer nosotros. La gente con la que dialogué tiene la moral muy alta a pesar del infortunio. El sistema no ha cambiado, pero el pueblo sí. La necesidad, la urgencia del cambio está en la conciencia de todos, y cuando el cambio se vuelve conciencia, su fuerza alcanza posibilidades formidables que nadie puede detener. La mayoría de los mexicanos está dispuesta a organizarse y a luchar por transformar su destino personal y su horizonte colectivo. Solo espera el llamado y el esfuerzo unitario de nosotros para sumarse a la lucha por un cambio que le permita volver a ser actora de su propia historia, derecho que la tecnocracia y la corrupción que padece México le han arrebatado. México quiere el cambio y nosotros también. Ha llegado en consecuencia la hora de la acción del partido y de la sociedad para lograrlo. Los ejes del cambio, la transformación del país que hoy comenzamos desde el partido, tiene tres ejes fundamentales: la puesta en práctica de un programa emergente de bienestar social, la reactivación productiva del campo y de todas las ramas económicas, y el establecimiento de la democracia en el país. Programa de bienestar social. Consideramos el programa emergente de bienestar social como un asunto de la mayor importancia. 40 millones de mexicanos viven en la pobreza. Este programa emergente de bienestar social es desde hoy bandera prioritaria del Partido de la Revolución Democrática. Para dar respuesta a su financiamiento, vamos a promover que se liberen recursos fiscales, renegociando la deuda externa, consiguiendo mayores plazos de pagos e intereses más bajos. Lucharemos para que se implante un plan de austeridad que se finque en la reducción de gastos superfluos y en combatir a fondo la corrupción, tanto la del salinismo como la del cedillismo. Vamos a exigir que los recursos del ramo 26 del antiguo Pronasol y los recursos del ramo 23 de erogaciones adicionales, herencia funesta del alemanismo que alcanza más de 30,000 millones al año, con su inaceptable partida secreta presidencial, se pongan a disposición de este programa.
emergente de bienestar social. En esa misma bolsa de recursos se pondrían los dineros destinados a programas electoreros y publicitarios, como el Procampo, los Procedes, las alianzas para todo lo imaginable, que no sirven para nada, pero que sí cuestan y es dinero del pueblo. Ya basta de seguir exonerando, a delincuentes políticos coludidos con empresarios, por lo que para el programa emergente de bienestar social vamos a exigir que los dineros mal habidos se recuperen y se devuelvan al pueblo de México su dueño verdadero. Con todos esos recursos aglutinados, utilizándose con sentido claro de justicia y desarrollo económico, sin corrupción ni contratismo, mediante el uso intensivo de mano de obra, promoveremos la construcción masiva de obras y servicios públicos en campos y ciudades, tanto para el bienestar social como para fines productivos. Se trata de poner a trabajar cuanto antes a los desempleados que viven en la pobreza y la desesperación en los principales centros de población del país. Este programa de creación inmediata de empleos se vinculará fundamentalmente a la industria de la construcción. La idea es abrir 10,000 frentes de trabajo, allí donde es más sentido el problema del desempleo. En cada uno de estos centros de trabajo, frentes de trabajo, se introducirá agua potable, drenaje, se pavimentarán caminos y se construirán viviendas, no solo porque hagan falta estas obras y estos servicios, sino porque también de esta manera se pondrían a trabajar de inmediato alrededor de 1 millón de mexicanos. Es decir, este programa tiene un triple propósito: dar ocupación a la mano de obra, reactivar la economía y el comercio del país y dotar de obras y servicios públicos a los poblados y colonias de México. Bajo el principio del efecto multiplicador, este programa permitirá satisfacer las necesidades de obras y servicios públicos indispensables en comunidades y colonias, generaría trabajo e ingresos familiares y permitiría circular el dinero para reactivar el comercio y otras actividades productivas en las regiones hoy paralizadas económicamente por la crisis. Plan emergente de bienestar social con generación intensiva de empleos, tal es la prioridad de acción del PRD a partir de este instante. Vamos a consensar el programa con la sociedad. Una vez diseñado y con objetivos precisos, todos vamos a empujar para que el gobierno lo asuma o bien entregue los recursos para que las organizaciones sociales lo lleven a cabo. En este mismo sentido y con base en la Constitución, vamos a buscar que el gobierno ponga en marcha a nivel nacional un programa integral de alimentación y atención médica gratuita para todos los ancianos y para todos los niños de México, del campo y de las ciudades. Si la crisis golpea a la mayoría del pueblo, sus estragos se resienten más en la nutrición y la salud de niños y ancianos. Postulamos, y así lo cumpliremos, una lucha a fondo para que nuestra infancia y nuestros mayores, por el solo hecho de serlo, tengan alimentación, servicios médicos y medicinas. Queremos garantizar el derecho a la vida de los hombres y mujeres del futuro y a los del pasado, que han entregado su vida a la vida de México. Ellos deben ser los únicos privilegiados de la sociedad mexicana de nuestro tiempo. La reactivación productiva del campo. En cuanto al eje de la reactivación económica, nuestra prioridad es el rescate productivo y social del campo. Los campesinos del país así lo expresan en todas partes. Ya están cansados de programas que surgen de la nada, se publicitan y se manipulan ante la opinión pública
para luego perderse en la nada. Este régimen se encuentra inmerso en la simulación y el autoengaño, y su conducta en el agro no es la excepción. Según información oficial, este año compraremos en el exterior 9 millones de toneladas de alimentos, que obviamente requerirán un desembolso de miles de millones de dólares por parte del gobierno mexicano. No existe ninguna razón económica o política para que el gobierno gaste miles de millones de dólares que no tenemos para que ganen los agricultores extranjeros. Mientras tanto, nuestro campo se encuentra agobiado por las deudas, improductivo, y los campesinos están padeciendo el abandono de un régimen que en lugar de ayudarlos prefiere que comamos tortillas de maíz americano y que nuestros niños tomen leche contaminada del exterior. Consecuentemente, la segunda prioridad en nuestra acción es lograr que los recursos desviados hacia la gigantesca importación de alimentos se destinen a la reconstrucción económica y social del campo. Exigiremos que en el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente ciclo agrícola, esos dineros se destinen a las regiones productivas del país, y veremos que el presupuesto de egresos para el año entrante, el dinero de las importaciones deberá destinarse al campo y a los campesinos mexicanos. Establecimiento de la democracia. Los mexicanos de hoy estamos convencidos de que es necesario establecer un verdadero sistema democrático. Por primera vez desde 1910, pobres y ricos, hombres del campo y de las ciudades, pobladores del norte y del centro y del sur del país, en suma todos los mexicanos, queremos un cambio democrático, auténtico, que permita darle una nueva viabilidad a la nación. La mayoría de los mexicanos sabemos que nada mejorará en el país mientras no haya democracia. La crisis actual, que corroe los ámbitos de la política, de la economía y del bienestar social, no podrá resolverse bajo el mismo régimen y con las mismas estrategias que una y otra vez han fracasado. La democracia es en sí misma justa porque genera equilibrios y contrapesos, evitando que cualquiera, en los diversos niveles de la escala política o social, se sienta absoluto. La democracia no es el cuerno de la abundancia, pero con ella vendrá una nueva legalidad, una nueva convivencia y un mejor futuro. Mientras más nos acerquemos a ese ideal, mejores serán nuestras condiciones de vida y de trabajo. Los monopolios son malos, empezando por el monopolio del poder, el cual existe en México desde hace 67 años, tiempo histórico en que el PRI, el partido del Estado, se ha negado a la competencia real entre los partidos y a permitir la alternancia en el mando de la República. México reclama un verdadero sistema democrático, ya que sólo así podrá purificarse la vida pública. Este es el mejor remedio para combatir la corrupción política y la impunidad que ha desordenado al país y ha sido una de las causas principales de las desigualdades que nos azotan. Aprovechemos esta oportunidad para señalar que hay una gran diferencia entre ser jefe de camarilla y ser jefe de Estado. El primero busca el beneficio personal y de grupo, el segundo piensa y actúa en función de los más elevados intereses de la nación. Si Ernesto Zedillo quisiera convertirse en un verdadero jefe de Estado, debería auspiciar el advenimiento de una nueva era política y social que perfile el México libre, justo y democrático del nuevo siglo. Si Zedillo encabezara el gran cambio democrático que México reclama, tendría el apoyo de la mayoría de los mexicanos y más aún pasaría a formar parte de la galería histórica de los constructores de nuestra nación. Zedillo debe aceptar que el cambio democrático es indetenible y es de hombres inteligentes encontrar la mejor manera de ayudar a morir lo que ya resulta imposible seguir sosteniendo o apuntalando.
si el presidente quisiera ser un estadista en vez de simular un cambio democrático, se entregaría a la histórica tarea de conducir el cambio de régimen, iniciando simultáneamente la edificación del nuevo Estado y de la nueva sociedad. El signo de esta época en México es la edificación de la democracia. Hacia ese punto nos impulsa el pasado y nos llama el porvenir, cosas del destino. Pero Zedillo está en el mismo dilema que otros hombres de nuestra historia, que vivieron en tiempos similares y que no supieron vislumbrar y menos resolver el momento histórico que les tocó vivir. Hay, entre otros, dos casos que ilustran sobre la falta de sensibilidad de los gobernantes en los momentos decisivos. El primero se presentó en la víspera del triunfo del movimiento de la Reforma del siglo pasado, cuando gobernaba Antonio López de Santana. En ese tiempo, 1853, Santana tuvo la posibilidad de optar entre dos proyectos de gobierno, uno de Lucas Alamán, de corte conservador, el otro de Miguel Lerdo de Tejada, de inclinación reformadora. Mientras Alamán le recomendaba a Santana conservar los privilegios, Lerdo le insistía que aunque algunos querían volver atrás y apuntalar con el uso de la fuerza y el apoyo externo el antiguo régimen, nada ni nadie podría detener la exigencia de la opinión pública en favor de la libertad y de la justicia. Por lo tanto, le proponía a Santana dar el último jalón y consumar la reforma. Sin embargo, Santana no quiso escuchar. Sus afanes dictatoriales y su conservadurismo político le impidieron percibir los cambios que se estaban gestando en la sociedad. Santana fracasó y triunfó la causa de la reforma, pero todavía se escucha y se repiten sus palabras: hay que esperar, no es este el momento, hay que esperar. El otro caso es el de Porfirio Díaz. En 1908, con 78 años de edad y 32 en el poder, Díaz le confiesa al periodista Clerman que cualquiera que sean las opiniones de mis amigos y partidarios, me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno. La nación, decía, se ha desarrollado y llama a la libertad, pero el general Díaz no cumplió con su palabra y con ello atizó la revolución. Tiene la palabra el presidente Zedillo. No debería dejar pasar la oportunidad, debería aceptar el cambio, apostarle a la democracia, que no venga el presidente con el sofisma del todavía no es tiempo y menos pretenda alargar la vida de este régimen mediante la recurrencia al fraude y a la simulación. Ya es hora de que actuara como hombre de Estado. Reforma electoral no equivale a transición democrática. Mientras haya una supuesta democracia con un partido de Estado que a su vez hace elecciones de Estado, la democracia seguirá siendo una aspiración. Respetamos los compromisos de la dirigencia nacional saliente en el proceso de reforma electoral en cuanto a las reformas constitucionales se refiere. Sin embargo, vamos a revisar lo relacionado con el aterrizaje de las mismas en las legislaciones secundarias. Vamos a exigir que el Estado, con todas sus instancias, deje de utilizar el presupuesto público con fines electorales. El Código Electoral necesita establecer que los presupuestos en años de elección, intermedias o sexenales, deberán ejercerse mediante calendarios mensuales definidos desde la misma aprobación en la Cámara. Y vamos también a exigir que se eliminen los gastos discrecionales, incluyendo las partidas secretas que realiza el presidente de la República.
resulta necesario establecer un mecanismo de supervisión legislativa que dé seguimiento a este propósito fundamental y que en caso de ser burlado se apliquen las sanciones respectivas. Esta exigencia necesita ser recogida por las legislaciones electorales de todos los estados y del Distrito Federal. Esto evitará que los gobiernos de la Federación, estados y municipios suelten el gasto público en los meses y semanas previas al día de la elección constitucional. De igual manera, necesitamos regular los programas electoreros como Procampo, Kilo a Kilo, Mano a Mano, becas en solidaridad, alianzas para el campo, alianzas para la vivienda y todas las promociones amañadas para soltarle dinero a la gente humilde, traficando con su pobreza y obligándola a votar por el partido oficial. Estas migajas destinadas al pueblo se multiplican en épocas electorales, aunque luego de haber votado los campesinos o habitantes de colonias populares no vuelven a recibir absolutamente nada, ni siquiera las gracias por parte del PRI y los candidatos que apoyaron. De igual manera, buscaremos que las giras del presidente de la República se regulen en estados con procesos electorales, no aceptando que llegue en plena campaña repartiendo dones a la gente y anunciando inversiones millonarias, dejando el mensaje subliminal de que todo eso se hará realidad siempre que la gente entregue su voto al PRI. Solo en emergencias y en catástrofes naturales se justificará la visita presidencial en estados con procesos electorales en curso. Veremos qué se puede hacer para limitar las elecciones de estado. No obstante que ya fueron aprobadas las reformas constitucionales, el nuevo Consejo Nacional de nuestro partido habrá de decidir si pugna por nuevas reformas, pero este problema lo vamos a enfrentar de una o de otra manera, porque eliminar las elecciones de Estado es la esencia misma de la verdadera reforma electoral que México requiere. Todo lo demás puede ser útil y necesario, pero al fin de cuentas es accesorio. Compañeras y compañeros perredistas, estimados invitados, reiteramos con la misma energía y convicción que lucharemos con denuedo para cristalizar los compromisos de campaña. Buscaremos que se castigue el atraco electoral, el derroche y la impunidad de Roberto Madrazo, gobernador espurio y sin autoridad política y moral. Lucharemos en todos los frentes porque con explosiones o sin ellas no se enajenen al extranjero las plantas petroquímicas que pertenecen al pueblo mexicano. Impulsaremos la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a Deudores de la Banca, buscando coincidencias con las inteligentes iniciativas barzonistas, a manera de fusionarlas en una sola propuesta y entonces sí, todos juntos empujar en el mismo sentido para salvar el patrimonio de millones de mexicanos. Pugnaremos por ampliar los plazos de apertura del Tratado de Libre Comercio en aquellas ramas económicas nacionales que se encuentran arruinadas por la desleal competencia internacional. Empeñaremos nuestro esfuerzo para instaurar un verdadero programa de rescate y recuperación de la micro, pequeña y mediana industria, ya que millones de mexicanos viven angustiados por el desempleo y les urge obtener ingresos para atender las necesidades familiares. Promoveremos la transformación profunda de los viciados sistemas de seguridad pública, ahora empeorados por una militarización
que no los convierte en más eficaces, pero sí más proclives a una mayor violación de los derechos humanos. Lucharemos para que se esclarezcan y castiguen los crímenes de nuestros dirigentes y militantes en todo el país, y crearemos una fundación con recursos aportados por nuestros compañeros que ocupan cargos de elección popular, cuyo objetivo será apoyar a los familiares de los deudos en todos los aspectos, particularmente en lo relacionado a la alimentación, la salud y la educación de los huérfanos. Opondremos un valladar a la violencia de autoridades y caciques regionales, desatada contra hombres y mujeres que protestan contra la injusticia y reclaman mayor democracia y bienestar para los suyos y sus comunidades. Instalaremos oficinas PRDistas en las principales ciudades fronterizas de nuestro país, con el objeto de apoyar a los migrantes que padecen el acoso de las policías norteamericanas y la extorsión de individuos sin escrúpulos y de las autoridades de nuestro propio país. Empeñaremos nuestros mejores esfuerzos para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se incorpore a la lucha política por los cauces de la legalidad. El mundo entero es testigo de la gran vocación pacifista de quienes han hecho la guerra para instaurar la paz, la justicia y la democracia. El gobierno debe tomarle la palabra al zapatismo, abriéndole todos los cauces de la participación política, asimismo poniendo en práctica un programa efectivo que corrija desde sus raíces más profundas las causas sociales y políticas que originaron el conflicto. Compañeras y compañeros del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, vamos a conducir el partido desde abajo, compartiendo con la gente sus reclamos, sus aspiraciones y sus luchas. Es allí precisamente donde vamos a estar físicamente, tanto dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional como los miembros del Consejo Nacional. Todos a partir de hoy deben prepararse a viajar por los caminos de la patria para trabajar con militantes, con líderes sociales, con dirigentes de base, en suma, con hombres y mujeres que quieren construir un nuevo país y lo quieren hacer a través del Partido de la Revolución Democrática. A partir de hoy empezaremos a cumplir el ofrecimiento de organizar y estructurar el PRD en todo el territorio nacional, constituyendo los comités de base en pueblos y colonias, reorganizando los que estén dispersos y fortaleciendo los existentes. De la misma manera, los comités municipales y estatales serán fortalecidos. Vamos a hacer un partido nacional porque no aceptamos cotos electorales escriturados ni al partido oficial ni a otros de la oposición. Vamos a trabajar fuerte donde tenemos presencia, pero más recio allí donde no la tenemos. Lograremos una vigorosa presencia nacional con el trabajo de militantes y dirigentes. Los dirigentes del PRD vamos a remontar disidencias y este acto es parte de ello. Vamos a remontar desencuentros y confrontaciones. Democracia interna sin orden es anarquía, y anarquía que se desborda es disolución. Por ello, la unidad y la cohesión del partido está por encima de todo y por encima de todos. Los dirigentes no podemos llamar a otras organizaciones políticas y sociales a la unidad si somos incapaces de lograrla en el seno de nuestro partido.
La militancia, los hombres y las mujeres de nuestro partido, la militancia perredista es de una lealtad inquebrantable. Están en nuestras filas por convencimiento, por alcanzar la justicia y la democracia, sin pedir nada a cambio. No debemos los dirigentes defraudar esa confianza, desgastándonos en disputas que a nada conducen, y dediquemos esa energía a conformar el gran partido que México requiere cuando el nuevo milenio está aquí, ya con sus riesgos y desafíos. La búsqueda de la congruencia política e ideológica es otra de las tareas que vamos a cumplir con toda energía. Todos somos el partido, pero el partido no es de nosotros, sino del pueblo de México. Tomaremos colegiadamente decisiones y asumiremos posiciones políticas ante los grandes problemas nacionales. Pero una vez adoptada una decisión o posición, vamos a sostenerla todos ante los medios de comunicación, en las cámaras legislativas, locales y federales, así como en todos los foros y en todos los debates. La congruencia es virtud básica en la política y motivo para que todos empujemos hacia el mismo lado y así obtengamos grandes victorias sociales y grandes victorias electorales. Reconoceremos a plenitud la autonomía de la Comisión de Garantías y Vigilancia de nuestro partido. Queremos que actúen como la Suprema Corte de Justicia, pero de la época de Juárez, para que puedan resolver con acierto y sancionar con justicia. Todo ello les permitirá ser garantes de la calidad de la vida interna del partido en todos los órdenes de su acontecer y en todas sus instancias. Si bien nuestro partido se ha significado por conducir sus acciones conforme a una gran integridad política, vamos a fortalecer esta línea de conducta mediante la aplicación de un ideario de moral política que exija a militantes, dirigentes y funcionarios emanados del PRD la observancia de conductas ejemplares hacia adentro y hacia afuera de nuestra organización. No olvidemos que el PRI y el sistema que lo nutre están en plena decadencia porque cayeron en la destrucción total de sus valores políticos como personas y como instituciones. He dicho y lo reitero, no tengo ni acostumbro ser hombre de grupos. En las elecciones de los órganos internos no voy a tomar partido dentro del partido. Quiero ser dirigente . Quiero ser dirigente con la autoridad moral que otorga la ausencia de compromisos personales o de grupo. Aspiro a ser dirigente efectivo de todos los perredistas del país y para lograrlo tengo que estar con todos, privilegiando el mantenimiento de la unidad y la participación general en las magnas tareas para el engrandecimiento del partido. Estamos creando un área partidista cuya tarea esencial sea identificar, promover e impulsar los mejores candidatos a cargos de elección popular, locales y nacionales. No queremos candidatos de relleno o solo para cumplir el requisito, pero también queremos candidatos que, teniendo la capacidad de ganar postulación interna por su falta de presencia social, no garanticen el triunfo en las elecciones constitucionales. Vamos a postular candidatos de arrastre, estén donde estén, conocidos y reconocidos por la sociedad, que aspiran a gobernar o representar, que garanticen al partido muchos votos y triunfos por su vinculación con la gente y por su compromiso con sus anhelos y reclamos. Para ello, hemos de valernos de un efectivo sistema de selección interna y externa, donde cuente una limpia trayectoria, una fama pública impecable, ideales de servicio público y disposición de sumarse a nuestros anhelos políticos y democráticos.
Por ello, si queremos ganarnos la confianza y el apoyo del pueblo de México, tenemos que ser una sólida plataforma de integridad política en medio de un país que se debate entre la corrupción, la impunidad y el cinismo. Para predicar con el ejemplo, las finanzas del Comité Ejecutivo Nacional se manejarán no solo con honradez y transparencia, sino también con gran sentido de medianía republicana. No escatimaremos los recursos disponibles para las tareas partidistas en toda la República, pero no habrá privilegios para nadie o programas de dudosa eficacia para el desenvolvimiento de nuestra organización política. Vamos a convertir al PRD en el pivote de una gran alianza nacional democrática y en espacio generoso donde quepan todos quienes están convencidos que solo con la democracia México entrará a la auténtica modernidad y al cauce del verdadero progreso. Vamos pues a trabajar en dos sentidos, luchando por causas populares y buscando ser opción de poder en las próximas elecciones. Sabremos combinar ambas acciones para que unas y otras interactúen y se complementen. No podemos esperar el voto de la gente si ponemos oídos sordos a sus necesidades y sus demandas más sentidas. En esta nueva etapa del partido vamos a buscar un mayor acercamiento a las clases medias, importante sector social que la crisis ha adelgazado y uniformado en sus requerimientos de mejoría económica y social. Necesitamos luchar juntos a las clases medias para encabezar sus reclamos, ganarnos su confianza y convertirlas en nutriente electoral de nuestro partido. En esta franja social están también hombres y mujeres muy preparados que tienen grandes ideales y queremos convertirlos en dirigentes y en candidatos de nuestro partido. No olvidemos que históricamente las clases medias fueron la bujía de cambios políticos y sociales, por lo cual el trabajo con ellas tendrá gran importancia a partir de este momento en nuestro programa de acción. El Partido de la Revolución Democrática necesita también asegurar su futuro, motivando la participación vibrante y alegre de los jóvenes de todos los confines de la patria. Queremos un partido inundado por la frescura y los limpios ideales de las nuevas generaciones. Hemos de trabajar con las organizaciones estudiantiles y juveniles del país, porque ellos son fuerza numérica, vitalidad física y limpieza moral. Igualmente, las mujeres quieren y merecen más participación en la vida productiva y en la vida política del país. Hoy más que nunca México requiere de su talento, de su trabajo y de su papel unificador de la familia. Por culpa de la crisis, la familia tiende a disgregarse porque las carencias económicas se han vuelto ahora motivo de los conflictos conyugales. Vamos en consecuencia a crear una coordinadora nacional de la juventud y otra coordinadora nacional de la mujer para que el PRD se convierta en vanguardia de la lucha de jóvenes y mujeres por abrirse oportunidades de ascenso personal y ser agentes fundamentales del cambio que buscamos en el rumbo de la nación. Compañeras y compañeros, ya voy a terminar. Los campos históricos de la lucha por el presente y el futuro de México están definidos. De aquel lado hay un gobierno y dos partidos que postulan el neoliberalismo, el imperio de la economía de mercado sin freno y la globalización económica. De este lado, en el PRD, hay un auténtico partido opositor, nacionalista, popular, que no populista, que se opone tanto a los excesos estatistas como a la renuncia de las responsabilidades sociales del Estado, que rechaza la crueldad de las fuerzas libres del mercado, y un partido que no pretende cerrar la economía, pero tampoco abrirla irresponsablemente, que aspira a una mayor autonomía de la sociedad civil, a una modernidad forjada desde abajo y para todos,
a una iniciativa privada con cultura productiva, con responsabilidad cívica y con dimensión social. Un partido que reafirma los derechos sociales, que lucha por el hombre, pero también por la colectividad, que quiere la democracia por la vía de los votos y no de las componendas, que busca hacer poder para servir al pueblo y a la república y no a grupos de intereses, ya sean criollos o del extranjero. Tenemos ideario y tenemos rumbo, tenemos identidad histórica y un proyecto de futuro. Tenemos un programa nacional y vamos a ponerlo al día de cara a los nuevos riesgos y oportunidades que enfrenta el país ante una crisis que parece no tener fin. Actualizaremos también nuestro programa de acción para encabezar con mayor fuerza las nuevas luchas populares. Somos una oposición genuina, no representamos ni por asomo ese proyecto compartido entre el gobierno y otras oposiciones afines en lo político y en lo ideológico. Somos el partido con el mayor capital político y moral de México. Nunca aceptamos ni la cooptación ni la negociación con el régimen ilegítimo, desnacionalizador y corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Otros se entregaron alegremente a negociar la burlada voluntad popular y fueron generosamente premiados por el usurpador. Ciertamente, el salinismo rabioso, con todo el aparato del Estado accionado contra nosotros, logró desacreditarnos y debilitarnos. Sin embargo, la militancia sigue siendo leal al PRD y seguimos teniendo lo fundamental: somos un partido con autoridad moral. El genio del pueblo de México no se equivoca. Hoy, con la frente en alto, sin tener nada de qué avergonzarnos, hemos de volver a pedirle su voto al pueblo en las urnas electorales, porque ahora tiene la certidumbre que nuestro partido no les ofrecerá bienestar en las campañas electorales para que ya como gobierno les aplique las más despiadadas políticas económicas y sociales. Reafirmo una vez más mi compromiso con el establecimiento de la democracia en México por la vía pacífica y a través de los caminos de la ley. Implantar la verdadera democracia es la tarea magna y superior del Partido de la Revolución Democrática. Buscamos convertir el partido en causa institucional para que la inconformidad social no se desborde y busque una salida mediante la lucha pacífica y electoral. Es por ello que los movimientos y las movilizaciones tienen que encontrar la vía electoral, que no se desgarre luego las vestiduras cuando aparecen grupos armados que buscan solucionar con la violencia sus problemas. En Guerrero habrá elecciones en octubre. Ojalá y los hombres del gobierno actúen con responsabilidad y sean capaces de interpretar lo que significa para la estabilidad política del país las contiendas en Guerrero. Lo hemos dicho y lo repetimos, estamos por el diálogo con el gobierno en todas sus instancias y niveles, pero queremos diálogo que rinda frutos y con respaldo popular, no diálogo que inmoviliza para ganar tiempo y desactivar reclamos, pero sin resolverlos. Vamos a cambiar el destino de México. Tenemos las mejores ideas, tenemos hombres y mujeres extraordinarios, así como una inquebrantable voluntad de lucha. Vamos a construir un México democrático y justo, donde impere la ley para todos y no solo esté al servicio de los poderosos de la política y de las finanzas. Vamos a recuperar para el país su senda de progreso con justicia, resultado incuestionable de todo proyecto surgido de la voluntad popular a través del ejercicio soberano del voto, libre y sin desviaciones antidemocráticas. Vamos a retomar el espíritu participativo del histórico año de 1988, trasladando ese extraordinario impulso democrático hacia 1997
y hacia el año 2000, entonces sí, con el apoyo de la mayoría del pueblo de México, dejaremos de ser oposición para convertirnos en gobierno. Vamos a demostrar que ningún destino le está negado a un país que, como México, siempre ha salido victorioso ante la adversidad en su historia. Vamos a trabajar inspirados en los sentimientos de la nación de Morelos, quien luchó tenazmente por la igualdad y por moderar la indigencia y la opulencia. Vamos a trabajar inspirados en la vocación republicana de Juárez y de los hombres de la Reforma, inspirados en los ideales de justicia de Villa y de Emiliano Zapata, inspirados en el ideario democrático de Madero, y vamos a trabajar inspirados en el ejemplo nacionalista, popular y reivindicador del general Lázaro Cárdenas del Río. Vamos pues, vamos. Vamos, compañeras y compañeros, vamos pues todos a devolverle a México, a que no le arrebaten al pueblo de México su derecho a la esperanza. Democracia ya, patria para todos. Hemos recibido un saludo de la Comisión Política y los delegados del Partido del Trabajo que están reunidos en su tercer Congreso Nacional. Muchas gracias. Además, queremos agradecer, porque es un honor para nosotros contar como siempre con la presencia de doña Amalia Solórzano, esposa del general Lázaro Cárdenas. Compañeras y compañeros, señoras y señores, invitados que nos acompañan, vamos a culminar este acto muy significativo para nuestro partido entonando el himno nacional. Vamos a pedirles que se descubran la cabeza. Bien. Compañeros, compañeras, entonemos el himno nacional mexicano. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el rigor, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio.
Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor, para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva el Partido de la Revolución Democrática! ¡Viva Porfirio Muñoz Ledo! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Les pedimos, por favor, que salgan de este lado, por esta rampa.